Donde dice compartir Este, pantalla. hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Compartir pantalla. No lo veo. La barra inferior. Ah, ya. ¿En qué está en inglés? Ah, Sí, es el botoncito verde, no hay pierde. ¿ya se ve? Listo, ahí se ve. Profe Javier. Eh, profe. Dime, hermano. Dime. El profe Armando no pudo asistir, no va a asistir a Sí. la. ¿Ya lo sabe? No lo sabía, pero bueno, está bien. De todas maneras, la Se queda presentación va a grabado. quedar grabada. Ah, ok. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, mi tema es medidas de No, espera probabilidad. tantito. Espera tantito. A ver, unos minutitos a ver si se conecta alguien más. Ah, ok. 3 minutitos. Ok. Ahorita. Ok, perfecto. En unos minutos empezamos, no desesperen.
Bueno, pues creo que estamos todos. Gracias a todos los asistentes por venir o por video venir. El día de hoy le toca exponer a Luis Armando Escandón Espinosa. Va a hablar sobre medidas de probabilidad sobre espacios polacos. Luis Armando es estudiante de la maestría en matemáticas y el trabajo está dirigido por el doctor Armando. Bueno, pues escuchamos a Luis Armando, por favor. Gracias, doctor Javier. Okay. ¿Cómo se elimina esta barra? ¿Hay algún problema que aparezca esto? La manita, no, está bien. ¿Así está bien? ¿O cómo? No aparece ninguna barra, Ah, creo que nomás yo lo puedo ver. Ya, ok, gracias. Mi tema es medidas de probabilidad sobre espacios polacos. Este fue mi tema de tesis en la licenciatura. Mi tesis consiste en dar un estudio a profundidad sobre los espacios polacos y la convergencia débil. ¿Sí? Okay, voy a comenzar con dando la definición de un espacio polaco. Un espacio topológico X tau separable es un espacio polaco si existe una métrica D que metrice la topología tau y que haga completo el espacio X, ¿sí? Esa es la definición de un espacio polaco. Recordemos qué significa que un espacio topológico sea separable, que posea un subconjunto denso numerable. Y recordemos qué significa que un espacio métrico sea completo, que toda sucesión de Cauchy sea convergente y converge en el espacio. Un ejemplo muy sencillo de espacios polacos es R con la topología usual. R posee a los racionales como subconjunto denso numerable. Y la métrica que hace completo el espacio es la métrica inducida por el valor absoluto. ¿Sí? Ahora, el siguiente teorema dice que la propiedad de ser un espacio polaco es una invariante topológica. Es decir, que se preserva bajo miomorfismos. Bueno, el teorema dice lo siguiente. Sea X y Y dos espacios topológicos y F un homeomorfismo entre ambos espacios. Entonces, si uno de los dos es un espacio polaco, entonces el otro también va a ser espacio polaco. Recordemos que sea polaco es que sea separable y que posea una métrica que metrice la topología y que le haga completa. Recordemos que la separabilidad es una invariante topológica, es decir, que se preserva bajo homeomorfismos, pero la completitud no es una propiedad topológica, pero sí se preserva bajo isometrías. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de espacios polacos. Todo espacio topológico discreto a lo sumo numerable es polaco. Por ejemplo, los naturales y los enteros. ¿Qué métrica las hace completas? Pues la métrica discreta. ¿Cuál es su conjunto denso numerable? Pues son ellos mismos. El siguiente ejemplo, ¿no? Definimos a K como R o los complejos, los reales o los complejos. Entonces K a la N provisto con la topología usual también va a ser polaco. Otro ejemplo es que todo espacio topológico compacto y metrizable es polaco. Recordemos que todo espacio métrico compacto va a ser equivalente a que sea totalmente acotado y completo. Y que sea compacto implica que sea separable. Entonces, todo espacio topológico compacto y métrico va a ser completo y separable. Por lo tanto, es polaco. Ahora vamos a ver al siguiente ejemplo, que es una generalización de 2. Nos dice que todo espacio vectorial normado sobre K que sea de Banach separable va a ser un espacio polaco con la topología inducida por la norma. Recordemos que es un espacio
de Banach es un espacio vectorial normado completo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de espacios de Banach separable. Sea S un subconjunto no vacío y finito. Vamos a denotar BSK como el conjunto de todas las funciones acotadas que van de S a K y definimos la norma uniforme que está definida de esta forma. Entonces, este espacio vectorial es un espacio de Banach separable. Para verificar que sea de Banach separable, pues notemos que S es un conjunto no vacío y finito. Al ser finito, supongamos que tiene n elementos. Entonces, consideremos el espacio Kn con la norma del máximo. Entonces, este espacio vectorial, Kn con la norma del máximo, es una isometría con este espacio vectorial. Y como el otro espacio es es de Banach y separable y estas dos propiedades se preservan bajo isometrías, entonces este espacio también va a ser de Banach separable, es decir, que es un espacio polaco inducido por la norma del supremo, uniforme, perdón. Otro ejemplo es sea XD un espacio métrico compacto, ¿no? Y definimos el espacio CX como el espacio de todas las funciones continuas que van de X a R. Se puede verificar que este subespacio es un subespacio vectorial cerrado del espacio de Banach. Es el espacio de Banach de todas las funciones acotadas de X a R con la norma uniforme. Este espacio vectorial es de Banach, es decir, que es completo. Y recordemos que la completitud se hereda a subconjuntos cerrados. Entonces C de X va a ser completo. Es decir, que es un subespacio de Banach. Para probar, ahora ya sabemos que es completo. Ahora falta ver que sea separable. Para ver que es separable, pues este espacio no sabemos si es separable. En este caso sí lo era, porque ese era finito. Para probar que es separable, se usa la hipótesis de que XD es un espacio métrico compacto y se usa un teorema llamado el teorema de Stone-Ballestras, que dice que este espacio va a poseer un subconjunto denso numerable, es decir, que este espacio es separable. Al ser separable y completo, o sea, de Banach, este es un espacio polaco inducido por la norma uniforme. Ahora vamos a ver la definición de cuando dos métricas son topológicamente equivalentes. La definición dice lo siguiente: sea XD un conjunto y sea D y ρ dos métricas sobre X. Diremos que D y ρ son topológicamente equivalentes si generan los mismos conjuntos abiertos, es decir, que las topologías generadas por sendas métricas coinciden. Esa es la definición cuando dos métricas son topológicamente equivalentes. Aquí vamos a hacer una observación. Supongamos que tenemos un espacio polaco, un espacio topológico polaco X tau, ¿no? Y existen dos métricas. Esas dos métricas metrizan a la topología. Pero si una métrica hace completa a esta topología, al espacio X, entonces la otra no necesariamente la va a hacer completa, a pesar de que son topológicamente equivalentes las dos métricas. Hay en un caso donde sí sucede pero es para espacios vectoriales. Bueno, ahora vamos a mencionar la siguiente proposición. La siguiente proposición nos dice que si tenemos un espacio polaco, un espacio topológico X tau, y tenemos una métrica que metriza esta topología, entonces nosotros podemos construir otra métrica mediante la composición de una función. Esa función va a satisfacer ciertas propiedades. Y más aún, si la primera métrica la hace completa el espacio, entonces esta nueva métrica también la va a hacer completa. La proposición es la siguiente, ¿no? CXD un espacio métrico y CAF una función que va de 0 infinito a 0 infinito, una función cóncava, creciente y positiva, tal que se anula únicamente en el 0. Definimos a ρ de la siguiente manera. Entonces ρ es una métrica sobre X y además ρ es topológicamente equivalente a D.
Y además, si D hace completo el espacio X, entonces Rho también la va a hacer completo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas funciones que satisfacen estas 4 propiedades. Estas funciones son cóncavas, crecientes, positivas y se anulan únicamente en el cero. Notemos que F1 y F2 son acotadas por 1. Así, vamos a mencionar el siguiente corolario, ¿no? El siguiente corolario dice que si X tau es un espacio topológico polaco, entonces va a existir una métrica que va a metrizar la topología y que va a ser completo el espacio X y además va a ser acotada. Podemos suponer que es acotado por 1. La demostración es muy sencilla. Como X tau es un espacio topológico polaco, entonces existe una métrica que va a metrizar la topología tau y que la va a hacer completa el espacio X. Y por la proposición anterior lo podemos componer con F1 o F2 y esa nueva métrica va a metrizar a la topología tau y va a ser completa el espacio X. ¿Sí? Además, va a andar acotado por 1. Ahora vamos a ver algunas propiedades que cumplen los espacios polacos. Una de estas propiedades está en la siguiente proposición. Cada subespacio cerrado y cada subespacio abierto de un espacio polaco es también polaco. Vamos a ver la demostración. Sea X un espacio polaco, ¿no? Y sea D la métrica que metriza la topología de X y que la hace completa, ¿sí? Y además es separable. Ahora vamos a considerar dos casos. Una cuando el subespacio es cerrado y otra cuando el subespacio es abierto. Vamos a comenzar con el caso más fácil, cuando el subespacio es cerrado. Si el subespacio es cerrado, el resultado es claro. ¿Por qué? Porque el espacio X es completo y la completitud se hereda a subespacios cerrados. Entonces F va a ser completo. ¿Completo bajo qué métrica? Bajo la métrica de D restringida a F. Ahora falta ver que ya sabemos que es completo, ahora falta ver que sea separable para probar que sea polaco. Como X es separable, la separabilidad se hereda a subconjuntos. Entonces F va a ser separable. Al ser separable y completo, entonces es polaco. Ahora vamos a ver para el caso donde U es un subespacio abierto de X. ¿Sí? Vamos a suponer que U es distinto de X. Vamos a definir la siguiente aplicación. Esta aplicación se puede probar que es una auténtica métrica sobre U, es decir, que cumple con las 4 propiedades de métrica. Notemos que en estos términos nunca se va a indefinir, es decir, que nunca se van a hacer 0. Pues si uno de los dos hiciera 0, es decir, por ejemplo, la distancia de X con U complemento es 0, entonces por la caracterización de punto de adherencia en un espacio métrico, X va a pertenecer a la adherencia de U complemento. Pero como U es abierto, su complemento es cerrado y la adherencia de un cerrado es el mismo, entonces X va a pertenecer a U complemento. Es decir, que X no pertenece a U, pero no es cierto porque tanto X como Y pertenecen a U, es decir, que nunca se va a indefinir. Bueno, se debe de probar, ¿no?, que es una auténtica métrica y además se puede probar que esta métrica Rho metriza la topología de X restringida a U y además hace completo el espacio U. Por lo tanto, U ya es completa. Y para ver qué es separable, como X es separable, pues se hereda a subconjuntos, ¿no? O sea que U es separable. Al ser separable y completa, entonces un espacio polaco. Y así probamos esta proposición. Un ejemplo muy sencillo, ya dijimos que R con la topología usual es un espacio polaco. Aplicando esta proposición sería como los intervalos cerrados y abiertos van a ser también espacios polacos. Ahora vamos a ver una observación, como ya habíamos dicho, si tenemos X tau un espacio topológico, entonces no cualquier métrica que metrice la topología la va a ser un espacio completo, ¿no? Aquí viene un ejemplo. Vamos a considerar el espacio métrico 0, 1 con la métrica D, donde D es la métrica del valor absoluto. Este espacio métrico no es completo, ¿sí? ¿Por qué no es completo? Para ello basta exhibir una sucesión de Cauchy que esté en este espacio, pero que no converja.
una sucesión sería 1 sobre 2n. 1 sobre 2n es de Cauchy, está entre 0 y 1, pero converge a 0 y 0 no pertenece a este espacio. Pero este mismo espacio, pero con una métrica ρ definida de esta forma, la va a hacer completa. Se puede verificar que él la hace completa. Esta métrica ρ es la misma de la demostración anterior, esta, pero para un caso muy particular. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra propiedad de espacios polacos, ¿no? Que está en la siguiente proposición. El producto de una familia, los sumo numerables de espacios polacos, es también polaco. Ok, vamos a ver la demostración. Sea Xn una familia de los sumo numerables de espacios polacos, ¿no? Y sea Dn la métrica que metriza la topología de Xn y que la hace completa a Xn. Y además, por el corolario anterior, podemos suponer que Dn, las Dn van a andar acotados por 1. ¿Sí? Entonces, el espacio métrico Xn con Dn es un espacio métrico separable. Sí, porque cada uno de este es polaco. Y eso equivale a que sea segundo numerable. ¿Qué significa que sea segundo numerable? Que posea una base numerable de abiertos. ¿Sí? A esa base numerable de abiertos le vamos a denotar como AN. Así vamos a definir el siguiente conjunto. Este conjunto es una base numerable de abiertos para la topología producto Xn, ¿sí? Donde las pi's son las proyecciones. Al ser una base numerable de abiertos para el espacio producto Xn, entonces el espacio producto Xn es segundo numerable. Ahora vamos a considerar vamos a dotar al espacio producto de esta métrica. Notemos que esta métrica, bueno, esta sucesión nunca va a diverger porque Dn está acotado por 1. Se puede verificar que es una auténtica métrica sobre el espacio producto Xn. También se puede probar que esta métrica metriza a la topología producto de Xn. Y además la hace completa. O sea que este espacio ya es completo gracias a esta métrica. Ahora falta ver que sea separable. Así, este espacio producto Xn con esta métrica es un espacio métrico que es segundo numerable y eso equivale a que sea separable. Por lo tanto, este espacio producto es separable y completo. Por lo tanto, es un espacio polaco. Un ejemplo de esta proposición, como ya dijimos, los intervalos cerrados son espacios polacos. Por ejemplo, el intervalo de 0 a 1 es polaco. Entonces, si hacemos el producto, ¿no? Infinitamente veces, ¿no? Tenemos que ese producto de ese intervalo de 0 a 1 elevado a la n natural es un espacio polaco. Ese conjunto se le conoce como el cubo de Hilbert. El cubo de Hilbert es un espacio polaco. Ahora vamos a ver otra propiedad que cumplen los espacios polacos, ¿no? Si está en esta proposición, si X es un espacio polaco, entonces un subespacio de X es polaco si solo si es un subconjunto G delta de X. Recordemos qué significaba que sea G delta. Un conjunto es G delta en X si ese conjunto se puede escribir como la intersección numerable de abiertos de X. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración, pero nomás vamos a hacer el regreso. Sea Y un subconjunto de X, y vamos a suponer que Y es un subconjunto G delta de X. Es decir, que existe una familia numerable de abiertos de X. Esa familia va a ser UN. Entonces, Y se puede escribir como la intersección de los UNs. Como UN son conjuntos abiertos que están contenidos en el espacio polaco X y como una proposición que vimos, los UNs van a ser polacos. ¿Sí? Y por la proposición precedente que vimos, el producto de espacios polacos es también polaco. Entonces, el producto de los UNs es un espacio polaco. Ahora vamos a definir el conjunto delta de la siguiente manera. Este conjunto delta viene siendo la diagonal del espacio producto UN. Bueno, recordando en topología, una condición necesaria y suficiente
para que este conjunto sea cerrado es que el espacio producto UN sea de Hausdorff o T2. Vamos a ver que este es de Hausdorff, ¿no? Como el espacio producto UN es polaco, en particular es métrico. Recordemos que todo espacio métrico es de Hausdorff. Por lo tanto, este conjunto delta es cerrado. Al ser delta un subconjunto cerrado del espacio polaco producto UN, por la proposición anterior, bueno, por una proposición que vimos, el conjunto delta es polaco también. Ahora vamos a definir una aplicación que va de las intersecciones de los UN a delta, donde cada elemento de la intersección de los UN me lo va a mandar como a las copias, ¿no? Y se puede verificar que esta aplicación es un homeomorfismo y como dijimos al inicio, que la propiedad de ser un espacio polaco es una invariante topológica, es decir, que se preserva bajo homeomorfismos. Al ser delta polaco, entonces la intersección de los UNs va a ser polaco. Pero recordemos que la intersección de los UNs es Y. Por lo tanto, Y es un espacio polaco. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Como ya dijimos, el intervalo de 0 a 1 es un subconjunto cerrado de R. Como R es polaco con la topología usual, entonces el intervalo 0 a 1 va a ser polaco y también el cubo n-dimensional va a ser también polaco. Algo más general, como R es polaco y el intervalo de 0 a 1 es polaco, entonces el conjunto R a la n natural es polaco, que viene siendo el conjunto de todas las sucesiones reales, ¿no? Y también, como ya habíamos dicho, el cubo de Hilbert es también polaco. Otro ejemplo viene siendo el toro unidimensional en los complejos. Los complejos con la topología usual es polaco. Notemos que el toro, este toro, es un subconjunto cerrado de este espacio polaco. Entonces, este T, el toro unidimensional, va a ser también polaco. Y también el toro n-dimensional y el toro infinitodecimal es también polaco. Ahora vamos a ver algo de espacios de medidas. Ahora vamos a ver cuándo una medida es regular. La definición es la siguiente. Si mu es una medida de boreliana sobre el espacio métrico X, un subconjunto de Borel A se le llama mu regular si satisface esta propiedad. Si esto se cumple para cualquier conjunto boreliano, entonces diremos que la medida es regular. ¿Sí? Es lo que dice la definición de una medida regular. Ahora vamos a ver la siguiente proposición. Toda medida de Borel finita sobre un espacio métrico es regular. ¿Sí? Ahora vamos a ver este corolario muy importante que más adelante lo voy a usar para demostrar algo. Es que, bueno, nos dice que si mu y nu son dos medidas de Borel finita en un espacio métrico X, tal que esas dos medidas coinciden en los conjuntos cerrados o abiertos, entonces esas dos medidas van a ser iguales. ¿Sí? Más adelante me va a servir este corolario. Ahora vamos a ver la definición de una medida tensa. Una medida de Borel finita, mu, en X se le llama tensa si para todo epsilon existe un conjunto compacto K que depende de epsilon, tal que la medida del complemento de ese compacto va a ser inferior a epsilon. Una medida de Borel finita tensa se le llama medida de Radon. Esa es la definición de una medida tensa. Ahora vamos a ver un corolario. Sea mu es una medida de Borel finita tensa sobre el espacio métrico X, ¿no? Entonces se va a cumplir esto para cualquier conjunto Borel en X, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente teorema. El siguiente teorema ya relaciona los espacios polacos con las medidas tensas, ¿no? Sea X un espacio topológico, digo un espacio polaco, entonces cada medida de Borel finita en X es tensa, ¿sí? Estos definiciones y proposiciones y corolarios no lo voy a usar mucho en esta
charla, pero cuando hice la tesis sí lo estuve aplicando muchas veces, estos teoremas, estos corolarios y estas proposiciones. Ahora vamos a ver algo de convergencias débiles. Vamos, sea XD un espacio métrico, o más general, sea X tau un espacio topológico metrizable, ¿no? Denotemos por CBX como el espacio vectorial de todas las funciones continuas y acotadas que van de X a R, y a este espacio vectorial lo vamos a dotar de la norma uniforme, ¿sí? Bueno, es fácil verificar que cada función en CBX es integrable respecto a cualquier medida de Borel finita sobre X, ¿sí? Eso nomás aplica para medidas finitas de Borel. Ahora vamos a definir el siguiente conjunto. Denotemos como P de X la colección de todas las medidas de probabilidad de Borel sobre X. A este espacio, P de X, lo vamos a dotar de una topología. Esta topología va a ser la topología débil inducida por ciertas funciones. Recordemos que la topología débil inducida por ciertas funciones es la topología más pequeña que hace continua esas funciones. Ahorita vamos a ver cuáles son estas funciones, ¿no? Para cada f en CBX se definen las siguientes funciones phi de f que van de P de X a R de la siguiente manera, ¿no? Así están definidas estas phi de f, ¿sí? Así definimos la topología débil asociada a la colección de funciones phi de f sobre P de X como la topología más pequeña tau, lo vamos a denotar por tau, sobre P de X que hace continua a la aplicación phi de f, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no?, un resultado de un teorema de topologías débiles. Nos dice que si tenemos una medida de probabilidad sobre P, una sucesión de medidas de probabilidad sobre P de X, tal que esas medidas convergen a mu con la topología débil, va a ser equivalente a que pasen estas convergencias, ¿no? Para toda f en CBX, que vienen siendo estas funciones. Cuando ocurra esta convergencia, mu n, diremos que mu n converge débilmente a mu y lo vamos a denotar de esta manera. Y por tal motivo la topología débil tau se le llama la topología de la convergencia débil. Ahora, una base para esta topología débil de este espacio X, PX, son aquellos elementos que son de esta forma. Son las intersecciones finitas de las primágenes FIs de abiertos, donde las FIs son elementos de CBX y las BIs son subconjuntos abiertos de R, ¿sí? Ahora vamos a ver qué propiedades topológicas tiene este nuevo espacio topológico, ¿no? Este espacio topológico P de X con la topología débil. Resulta que este espacio topológico es de Hausdorff, es decir, o que sea de T2, es decir, que dado dos puntos diferentes de este espacio PX, van a existir abiertos disjuntos que contienen a respectivos puntos. Bueno, vamos a ver la demostración. Vamos a tomar sea mu y nu, dos elementos en P de X, y vamos a suponer que sean diferentes. Ahora, por la propiedad de regularidad de la medida de Borel finita, el corolario que di anteriormente, nos decía que si dos medidas son igual, se coinciden en los cerrados, entonces esas dos medidas van a ser iguales. Si negamos eso, dos medidas son diferentes, entonces va a existir un conjunto cerrado en X, tal que sus imágenes van a ser diferentes. Ahora podemos suponer, como son diferentes y están en R, podemos suponer que una es mayor que la otra. Vamos a suponer que mu de A es mayor que nu de X. Ahora para cada n vamos a definir el siguiente conjunto UN de la siguiente manera. Notemos que UN es una vecindad de abiertos de A. Y además se puede probar que la intersección de estos UNs es A. También vamos a definir para cada n vamos a definir esta sucesión de funciones que van de X a R de la siguiente manera. Estas, ¿no? Notemos que esta sucesión de funciones no se indefine,
Es decir, que estos términos nunca se hacen cero. Bueno, ¿qué pasaría si se hicieran cero? Entonces la distancia de X a A es cero. Es decir, que X pertenece a la adherencia de A, pero como A es cerrado y la adherencia de un cerrado es ella misma, entonces X pertenece a A. Y nuevamente para esto, este sería igual a cero, es decir, que X pertenece a la adherencia de UN complemento, pero como UN es abierto, su complemento es cerrado, entonces X pertenece a UN complemento. Ahora, como A es un subconjunto de los UN, se puede observar fácilmente de acá. Entonces X va a pertenecer a UN, pero eso no es posible porque aquí me está diciendo que X pertenece al complemento de UN. Por lo tanto, nunca se va a hacer cero, o sea, nunca se va a indefinir. Notemos que esta sucesión de funciones están acotadas. Están acotados por 1. Si este se hace 0, este sería mayor o igual que 1. Y también se puede probar que esta sucesión de funciones es continua. Más aún, es Lipschitz continua, de hecho. Ajá. Y también se puede probar que esta sucesión de funciones convergen puntualmente a la función característica de A, donde la función característica de A es el conjunto que es 1 si X pertenece a A y si X no pertenece a A es 0. ¿Sí? Ahora, como las Fn son funciones continuas y acotadas, entonces esta sucesión de funciones es integrable respecto a cualquier medida de P de X, en particular para la mu y nu. Y además está acotado por una función integrable que es la función constante 1. Así, haciendo uso del teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, se tienen estos límites, ¿no? Aplicando para mu y nu estos límites, ¿no? Como mu de A es inferior a nu de A, y por la densidad de los reales podemos escoger dos números alfa y beta tal que satisfaga esta desigualdad. Ahora, por esta desigualdad y por estos límites, se puede elegir un n suficientemente grande que cumpla esta desigualdad. Pero este término viene siendo phi de fn0 de mu y este viene siendo phi sub 0 de fn0 de nu, lo cual como que podemos separar y llegar a este resultado. Y ya con esto ya se concluye la prueba porque estos dos, lo siento, estos dos conjuntos son elementos de la base que son disjuntos y que contienen a los puntos respectivamente. Por lo tanto, este espacio topológico de P de X con la topología débil es de Hausdorff o T2. Ahora vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema de Portmanteau. Este teorema nomás lo voy a mencionar, pero no lo voy a usar, aunque cuando estaba yo elaborando mi tesis se usó mucho este teorema. Es muy importante para las demostraciones. Bueno, el teorema dice, sea XD un espacio métrico y sea mu1, mu2, o sea, una sucesión de medidas de probabilidad de Borel sobre X. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, mu n converge débilmente a mu. Inciso B, se tienen estas convergencias donde las Gs pertenecen a este espacio vectorial, ¿no? Y este espacio vectorial es el espacio de todas las funciones uniformemente continuas y acotadas. El inciso C nos dice que el límite superior de las mu n de C son inferior a mu C para todo conjunto cerrado C. Esa es como la semicontinuidad superior de la medida, por así decirlo, ¿no? Inciso D, el límite inferior de mu n de u es mayor que mu de u para todo abierto mu de x. Esta es como la semicontinuidad inferior de la medida, por así decirlo, ¿no? Y el inciso E que dice que el límite de las mu n de A va a ser igual a mu de A para todo conjunto Borel A que cumpla la propiedad que la frontera sea nula o que sea cero. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Portmanteau.
Ahora vamos a ver el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice, ¿no? Nos dice una condición necesaria y suficiente para que el espacio P de X con la topología débil sea un espacio separable es que XD sea separable. Ok, vamos a hacer la demostración. No vamos a hacer el regreso. Voy a hacer el regreso. Voy a suponer que XD es separable por un lema que está en mi tesis. Dice que si un espacio métrico es separable, entonces X va a ser topológicamente inmerso al cubo de Hilbert. ¿Qué significa que sea topológicamente inmerso? Que X es homeomorfo a algún subconjunto del cubo de Hilbert, ¿no? Y por tal motivo, nosotros podemos dotar de una métrica totalmente acotada a X. A X le podemos dotar de una métrica totalmente acotada, ¿sí? Y por otro lema que se encuentra en mi tesis, es que si X es un espacio métrico totalmente acotado, entonces este espacio vectorial va a ser de Banach separable. Este es el espacio vectorial de todas las funciones uniformemente continuas de X a R. Esta es la norma uniforme. Bueno, la demostración de este lema consiste en, consideramos la completación de X. Al ser X un espacio métrico totalmente acotado y denso en la completación, entonces la completación de X va a ser totalmente acotado. Y al ser la completación completa, totalmente acotada y métrica, va a ser equivalente a que sea compacto. Entonces la completación es compacto. Pero al inicio vimos un ejemplo que el espacio de todas las funciones continuas que van de un compacto a R con la norma uniforme es de Banach separable. Entonces, este espacio va a ser de Banach separable, el espacio de todas las funciones continuas que van de la completación a R. Va a ser de Banach separable. Ahora, cada elemento de este espacio vectorial se puede extender de forma única y continua a la completación. Mediante esta extensión se construye una isometría que va desde este espacio al espacio C X gorritos a la completación, y como el otro espacio vectorial es de Banach separable y la propiedad que sea de Banach separable se preserva bajo isometrías, entonces este espacio vectorial va a ser de Banach separable, ¿no? Por tal motivo, este espacio es de Banach separable. En particular es separable. Es decir, que posee un subconjunto denso numerable D, el que vamos a denotar D, que va a ser G1, G2. ¿No? Y también vamos a considerar el espacio polaco R a la N y definir la siguiente aplicación T que va de P de X a R a la N natural, definida de la siguiente manera. Se puede verificar que T es un homeomorfismo que va de P de X a la imagen de P de X. Es decir, que P de X es topológicamente inmerso al espacio R a la N natural. Como este espacio es polaco, en particular es separable y métrico, ¿sí? Entonces, estas propiedades se heredan a subconjuntos. Entonces, este conjunto va a ser separable y métrico, ¿sí? Y estas dos propiedades se preservan bajo homeomorfismos. Por lo tanto, este espacio topológico va a ser métrico y separable. Y así se concluye, ¿no? La demostración, nomás la ida. Ahora vamos a ver otro teorema. Este teorema nos dice que una condición necesaria y suficiente para que el espacio topológico P de X con la topología débil sea un espacio métrico compacto es que el espacio XD sea también compacto. Vamos a hacer la prueba, pero nomás vamos a hacer el regreso, ¿sí? Vamos a suponer que XD es un espacio compacto, ¿sí? Entonces, este espacio vectorial, como vimos en los ejemplos al inicio, este espacio vectorial es un espacio de Banach separable. Ahora, en particular es separable y la separabilidad se heredan a subconjuntos de este espacio. En particular, para la bola canónica unitaria, ¿no? O sea, la bola unitaria, ¿no? Entonces la bola unitaria canónica va a ser separable.
Es decir, que posee un subconjunto denso numerable y ese va a ser este conjunto G1, G2, G3, así. Y así vamos a definir la siguiente aplicación. La siguiente aplicación va a ser de T, que va de P de X a I a la N natural, donde I es este conjunto cerrado menos 1 a 1. Y está definida de esta forma. Bueno, como estos conjuntos I sabemos que es compacto, ¿no? Y por el teorema de Kirchhoff, este espacio va a ser también un espacio métrico compacto, ¿sí? Se puede verificar que la imagen de P de X es un subconjunto cerrado de este espacio. Y además se puede verificar que T es un homeomorfismo de P de X a la imagen de P de X, ¿no? Es decir, que P de X es topológicamente inmerso a este espacio. Como este espacio es un espacio métrico y compacto, y al ser un subespacio cerrado, entonces este subespacio va a ser compacto y métrico. Y como estas dos propiedades se preservan bajo homeomorfismos, por lo tanto este espacio topológico va a ser compacto y metrizable. Y así es como se demuestra, más el regreso. Ahora vamos a ver otro teorema. Este teorema nos dice que una condición necesaria y suficiente para que el espacio topológico P de X con la topología débil sea polaco es que X también lo sea. Vamos a hacer la demostración. Nuevamente no vamos a hacer el regreso. Vamos a suponer que X es un espacio polaco. Entonces, en particular, es separable. ¿Sí? Y como vimos por un lema que se encuentra en mi tesis, es que si X es un espacio métrico separable, entonces este conjunto, este espacio va a ser topológicamente inmerso al cubo de Hilbert. Entonces, se puede dotar a X de una métrica totalmente acotada. ¿Sí? Ahora vamos a considerar, ¿no?, su completación de X. Como X es un espacio topológicamente, es un espacio totalmente acotado y denso en su completación, entonces la completación va a ser totalmente acotado, ¿sí? Y hacer la completación va a ser completa, totalmente acotado y métrico. Entonces, la completación va a ser un espacio polaco. Digo, va a ser un espacio completo, pero al ser la completación un espacio compacto y métrico, entonces va a ser un espacio polaco. Y por el teorema anterior, como X, la completación de X es un espacio polaco, digo, es un espacio compacto, entonces este espacio topológico de P de X con la completación con la topología débil va a ser un espacio métrico compacto. Pero al inicio dijimos que todo espacio métrico compacto es polaco, entonces este espacio va a ser polaco, pero con la completación. Entonces, la completación de X y P de X gorrito es polaco. Ahora, como X es un subconjunto polaco, X es polaco y a la vez es un subconjunto del espacio polaco X gorrito, y por una proposición que vimos al inicio, al ser polaco X, entonces X es G delta de X gorrito. Es decir, que X se puede escribir como la intersección numerable de abiertos de X gorrito. Ahora vamos a definir el siguiente conjunto P sub 0 gorrito de la siguiente manera, que va a consistir de las medidas de probabilidad borelianas que van de la completación sobre la completación, ¿no? Y este conjunto va a consistir, ¿no?, de que las medidas de estos conjuntos van a ser nulas, o sea, van a ser 0. Ahora vamos a definir el siguiente homeomorfismo que va de P sub 0 gorrito a P de X de la siguiente manera, que a cada medida de P sub 0 gorrito lo vamos a restringir a la sigma álgebra de Borel. En eso consiste este homeomorfismo. Ahora, como X es G delta en X, entonces aquí se puede escribir como la intersección de abiertos en X gorrito, ¿no? Ahora, notemos que
este conjunto se puede ver de esta forma, gracias a esta intersección se puede probar. Y además, también se puede probar que este conjunto se puede ver de esta forma, ¿sí? Y además también se puede probar, ¿no?, que este conjunto es un subconjunto abierto en P de X gorrito, ¿sí? Es decir, que P de sub 0 gorrito es un conjunto G delta de P de X gorrito, pero como P de X gorrito es polaco, entonces P sub 0 gorrito va a ser también polaco. Ahora, recordemos que la propiedad de ser un espacio polaco se preserva bajo homomorfismos. Entonces, al ser este un espacio polaco y este un homomorfismo, entonces P de X va a ser también polaco, ¿no? Y así se termina la prueba, ¿no?, de este teorema. Ahora vamos a ver medidas de probabilidad. Ahora vamos a ver la métrica de Prohorov. Ahora, bueno, vamos a definir la métrica de Prohorov. Lo que queremos es que esta métrica metrice la topología débil de P de X. Vamos a ver qué condiciones se necesitan para que lo metrice, ¿no? ¿Qué condiciones le damos el espacio métrico X para que lo metrice? Pero antes vamos a definir, ¿no?, la métrica de Prohorov. Sea XD un espacio métrico y se define para cada mu y nu en P de X la siguiente aplicación, ¿no?, que es el ínfimo de las alfas positivas tal que satisfacen esto para todo conjunto boreliano de X, donde las A alfas están definidas de esta forma, siempre y cuando A sea distinta del vacío. Estas A alfas son vecindades abiertas de A. Si A es igual al vacío, entonces se tiene esto para cualquier alfa positivo, ¿no? Esta función P de X se le denomina la métrica de Prohorov sobre P de X inducida por la métrica de D. De X. ¿Sí? Vamos a ver qué condiciones le damos a X para que esta métrica de Prohorov metrice la topología débil. Ahora vamos a ver el siguiente teorema que se aproxima a lo que queremos. Sea XD un espacio métrico y sea mu y mu n una sucesión de medidas en P de X, entonces va a pasar lo siguiente. O sea, nos está diciendo que la convergencia de la métrica de Prohorov implica la convergencia débil. En un sentido topológico, significa que la topología inducida por la métrica de Prohorov va a andar contenida en la topología débil, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente teorema. Ahora, este espacio métrico le vamos a añadir la hipótesis que es separable. Sea XD un espacio métrico separable y sea mu n una sucesión en P de X. Entonces, estas convergencias son equivalentes. O sea, que la convergencia en la métrica de Prohorov es equivalente a la convergencia débil. En un sentido topológico, es que la métrica de Prohorov metriza la topología débil, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas otras métricas que metrizan a este espacio topológico, ¿sí? Sea XD un espacio métrico polaco, ¿no? Una métrica es la métrica de Barsenstein de orden P, donde P es un número que está entre 1 e infinito en el cerrado, ¿no? Esta es la métrica de Barsenstein de orden P, donde estas pi mayúsculas es una colección de todas las medidas de probabilidad borelianas pi sobre el espacio polaco X cruz X. Como X es polaco, entonces este producto va a ser también polaco, tal que va a satisfacer esta propiedad. Otra métrica es la métrica de Kantorovich-Rubinstein. Esta métrica es un caso particular de la de Barsenstein. ¿Por qué? Porque en la de Kantorovich-Rubinstein, X debe ser un espacio de Banach separable. Y además, la métrica de Barsenstein debe ser de orden 1. ¿Sí? Ajá. Ahora vamos a ver la siguiente definición. Cuando un subconjunto de P de X es uniformemente tensa. Vamos a leer la definición. O sea, XD un espacio métrico, sea gamma
un subconjunto de P de X. Diremos que gamma es uniformemente tensa si para cada epsilon existe un compacto que depende de epsilon, tal que se cumple esto, que viene siendo como la medida del complemento de este compacto va a ser menor que epsilon para toda medida en gamma, ¿no? Esa es la definición de un espacio, de un subconjunto uniformemente tenso. Ahora vamos a ver este teorema muy importante. Cuando expuse mi tesis, este es un teorema muy importante que cuando expuse mi tesis de un ejemplo, una aplicación, ¿no? Donde usé este teorema y toda la teoría que se vino construyendo. Este teorema dice lo siguiente: sea XD un espacio métrico polaco y sea gamma su conjunto de P de X. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes, ¿no? Gamma es relativamente compacto en el espacio métrico sí, solo sí. Gamma es uniformemente tensa. Bueno, recordemos que es relativamente compacto. Es que la adherencia de gamma sea compacto en este espacio métrico, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema de Prohorov. Ajá. Este teorema sí tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y cuando hice la exposición de mi tesis sí dio una aplicación, pero esta vez no traje esta aplicación. Bueno, eso sería todo, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Armando. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta? ¿Nadie? Armando, ¿sabes por qué se llaman espacios polacos? Ay, creo que una vez me dijo el doctor Armando, porque creo que toda esa teoría se desarrolló, creo que en una escuela polaca, algo así. Ok, espacios polacos. Una preguntita. Mencionas en tu presentaciones que ser homeomorfismo, bueno, espacios homeomorfos implican que si uno es polaco, el otro lo es. Ajá. Funciones continuas, pues preservan separabilidad, pero no metrizabilidad. Ajá. Habrá una función no tan fuerte como los homeomorfismos que garantice que su imagen sea de espacios polacos, sea espacios polacos. O sea, por ejemplo, no, a lo mejor no necesariamente homeomorfismo, sí continuo hay algo más, pero no tan fuerte como homeomorfismos. No sé eso, pero sí suena algo interesante. A lo mejor si solo fuera abierta o cerrada, o alguna otra clase de esas funciones que aparecen en la literatura, esas perfectas o alguna de esas. No. ¿No checaron en algún momento si había una de esas? No. ¿No? Ok, bueno, te queda de tarea. Sí. Y un torito. Mencionaste también que para que un espacio topológico sea separable, pues basta que se pueda encajar en el cubo de Hilbert. Ajá. Que sea métrico y separable. Métrico y separable. Los espacios compactos, pues son de esos, ¿no? Ajá. Cuando tomas el 0,1 y lo elevas a una cantidad no numerable de veces, pues es compacto por el teorema de Tícono. Ajá. Se podrá encajar en el cubo de Hilbert, por eso. Agarrar el 0,1 y elevarlo a algo no numerable. No numerable. Separable. ¿Sí? ¿Sí? Sí es métrico. O no necesariamente es métrico. Ese es el torito. Es que si fuese métrico, sí. Ajá. Pero estaría chistoso, ¿no? Cómo meter al intervalo cerrado 0,1, elevarlo a una cantidad no numerable dentro de un producto que sí es numerable, ¿no? Ajá. Eso suena raro. Sí. Pues a lo mejor no es tan métrico, ¿no? Sí.
Bueno, ahí también te queda de tarea, tarea. ver por qué no es metrizable. Sí. Muy bien. Pues del público, ¿alguien más que tenga alguna duda, comentario? Pues parece que no. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Te mandamos aplausos virtuales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y pues gracias a todos por asistir. Gracias a todos por asistir. Qué bueno que pudieron darse un tiempo de su espacio para escuchar a Armando. Bueno, pues eso Ok. es todo. Bueno, saludos, Florencio. Ahí estamos en contacto. Igual, gracias. Nos vemos. Saludos a Órale, todos. órale.